Ya, ahí estamos grabando. Ok, nos vamos a saludar de nuevo, bienvenidos. Gusto en tenerlos, ¿cierto? En esta clase así como medio cortada, pero con distintas asignaturas, pero está bien, porque así estamos, ¿cierto?, en constante relación, porque definitivamente, aunque lo queramos hacer por separado, ¿cierto?, ambas asignaturas tienen bastante relación, ¿cierto?, y siempre como que nos vamos a ir pasando de un lado a otro, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es revisar lo que habíamos dejado pendiente anteriormente. Vamos a ver este asuntito de las nubes, ¿cierto? Para que quedemos todos de acuerdo. No sé si lo están viendo, no lo sé. Espérenme un chirín. Ahí está. ¿Lo ven? Alguien que me Ahora Y lo responda. profe, vemos. sí se ve. Ya, Mi perfecto. profe. Ok, bueno, aquí van a tener un poquito de ayuda, porque obviamente los que no hicieron el trabajo, que lo hicieron a media, los van a poder corregir, pero no importa. Aquí lo importante, chiquillos, es que ustedes entiendan, ¿cierto? Y que puedan lograr poner en práctica, ¿cierto? Lo que uno trata de acompañarlos en este proceso del conocimiento. Lo primero que vamos a ver acá, ¿cierto? Es la nube, entre comillas, y la que yo digo, la más importante, ¿cierto? Porque dijimos que la excelencia de servicio era el equilibrio entre tener todos los conocimientos de los procesos, ¿cierto? De cómo se hace, etcétera, en términos de competencia técnica, ¿cierto? Y por otro lado, ¿cierto? Tenemos que tener el buen trato o el hacerlo bien. Estas dos cosas equilibradas, ¿cierto? Es cuando yo logro el máximo de calidad. Las dos cosas, la competencia y el buen trato por el otro lado. Por lo tanto, ahí nos queda una nube inmediatamente, ¿cierto?, descartada, y le pusimos número, yo dije en el mismo orden, entonces la nube 1, ¿ven mi puntero? ¿Ven el puntero, no? Mi profe. Ya, entonces esta es la número 1, la número 2, la número 3 y la número 4, ¿sí? Entonces, la nube número 2 es la excelencia, ¿cierto? Es decir, entonces tiene una alta competencia por este lado y un alto buen trato. Es eficaz y además es agradable. Eso es lo mejor. Por lo tanto, dice que hacemos nuestro trabajo con máxima calidad. Entonces, en este ángulo, ¿cierto? Sería la número 2 y que ya está descartada. ¿No es verdad? Ok. La número 1, ¿cierto? Dice, somos muy eficientes, ¿sí? O sea, es decir, tiene una alta eficacia, pero muy antipáticos. Es decir, entonces, un pésimo trato. Por lo tanto, la número 1 vendría siendo acá. Tienen una alta competencia, pero también tienen una alta, ¿cierto? Son desagradables en el trato. Por lo tanto, tiene que ir acá, número 1. Luego tenemos, ¿cierto? Somos incompetentes, o sea, ineficaces, y no nos importa ser antipáticos, o sea, además son desagradables. Por lo tanto, esta es la número 3 y va acá, baja competencia y bajo trato. Y por último, la Profe, 4, dígame. disculpe, lo que pasa es que en el trabajo que yo descargué para hacerlo, aparecen en distinto orden. De hecho, el número que usted dice que es 3, a mí me aparecía como 4. Y Ah, por eso, ya, en por el cuadro, ahí, entonces me va a aparecer cambiado. No ya, sé si lo entiende. sí, por Pero, supuesto, o pero sea, yo la mira, puse, la que usted dice que va, la que usted dice que es 3, a mí me aparecía como 4, y esa yo sí la puse en ineficaz y desagradable, pero me va a aparecer con el número 4 en vez del 3, no sé si me entiende. ya, no hay problema, pero mira, lo que tú puedes hacer es ponerle número. Mira, yo agregué ahí un cuadrito y le puse número. No, si le puse los números. Ya, entonces está bien, entonces se entiende. Ya. ¿Ya? Y quedamos en la última nube, ¿cierto? Que por orden que dijimos, 1, 2, 3, 4, dice, lo hacemos mal, ¿cierto? Es decir, entonces, en su competencia técnica, no es muy eficaz, pero somos encantadores, o sea, tienen buen trato, ¿cierto? Entonces,
tendría que ir en este ángulo de este gráfico, ¿cierto? En que tienen una alta, tienen una baja competencia, ¿cierto? Pero son súper agradables. Eso era, ¿ya? Así queda, de esa forma queda. En el fondo, chiquillos, lo que hace aquí, o lo que permite este gráfico, ¿cierto? Es darse cuenta, ¿cierto?, que uno tiene que mantener el equilibrio. Eso es, en definitiva, lo que siempre uno tiene que tener claro, que la competencia técnica que uno pueda tener tiene que estar equilibrado con el trato. No sacamos nada, ¿cierto?, con ser súper competentes y tener la legislación así, pero que me conozco los artículos, pero que diablo que me los conozco, pero trato como el forro a los trabajadores. Entonces ahí echo por la borda todos los conocimientos, todas las competencias técnicas que uno pueda tener, ¿cierto? Sin embargo, por otro lado, que tampoco es bueno, puedo tener un excelente trato, pero no sé nada, ¿cierto? Entonces ahí lo que se produce, ¿cierto?, es la falta de confianza de los trabajadores. Te pueden tener mucho cariño, te pueden tener mucha estima, y tú también a ellos, pero no les estás sirviendo en temas laborales. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que hay que tener es el equilibrio, tener alta competencia y además un alto trato en una justa medida. Luisa, dígame. Profe, con respecto, disculpe, quizás ya pasó eso, pero con respecto a las nubes que decía mi compañera que salían cambiadas, yo por lo menos le puse número a las nubes y el número abajo, como para que Ya, cuando usted lo revise ajá, entienda cuál corresponde a cuál. perfecto. Ni un problema, Ah, Luisa. ya, Fantástico. gracias. Ya, chiquillos, vamos a empezar entonces. Terminamos con gestión, ¿cierto? Y ahora nos embullimos, ¿cierto?, la legislación laboral. Yo tengo aquí al lado mi horario, porque tengo tanto que primero con uno, que después con el otro, que después nos juntamos, y que entonces mejor lo estoy mirando regularmente para no equivocarme y que no me pase lo mismo que nos pasó las primeras veces que yo andaba perdida. Entonces, no, que atroz, no puedo andar perdida yo con ustedes, todo lo contrario, ¿cierto? Ustedes podrían andar perdidos, pero no yo. Lógico, ¿cierto? Es lo que corresponde. Perfecto. Entonces ahora lo que vamos a ver, ¿cierto? Vamos a adentrarnos en esta nueva sesión, ¿cierto?, de la legislación laboral. Y en esta ocasión vamos a ver algo bien relevante que tiene que ver con los contratos de trabajo, ¿ya? Los contratos de trabajo, ¿cierto?, son los que nos ligan directamente a un empleador. Por supuesto, estos documentos, ¿cierto?, tienen distintos tipos, hay variados, distintos, digamos, pero siempre hay 4 que son los más generales, y los que regularmente uno ve en la empresa privada, que es donde generalmente uno se ocupa, ¿sí? Deben saber que el 90% y casi el 95% de las empresas en Chile son privadas, son pymes incluso, las que dan trabajo, ¿ya? Y es ahí donde uno regularmente los encuentra. Por lo tanto, el contrato de trabajo también, ¿cierto?, está bajo el Código del Trabajo, ¿ya? Cualquier otro trabajador que no esté con contrato, es decir, entonces no está bajo la normativa del Código del Trabajo. Vamos a ver algunas definiciones, vamos a ver los tipos, vamos a ver las estipulaciones, ¿cierto?, que tiene el contrato, que son obligatorias, ¿cierto? Y vamos a ver también 2 contratos especiales, porque aparte de estos 4 generales hay otros contratos especiales. Vamos a ver solamente 2, porque son los que nos podrían, digamos, de alguna manera relacionar con estas empresas privadas. El resto de los otros contratos o los otros tipos son súper especiales y a lo mejor los pueden ver, ¿cierto? Pero yo creo que en la generalidad no. Porque, por ejemplo, son los contratos de la gente que trabaja en los barcos, de la gente que trabaja en los aviones, de la gente que trabaja en el arte, de la gente que trabaja en el deporte, por ejemplo. Entonces, ya ahí es como un poquito más específico, y solo basta por ahora que ustedes conozcan que existen, ¿ya? Bien, vamos a compartir la pantalla y vamos a empezar, ¿cierto?, a contarles de qué se trata todo esto. ¿Ven la pantalla, chiquillos?
Sí, Sí, profe. profesora. Perfecto. Sí, ya, ok, vamos a seguir. Bien, tema, unidad 1, contrato de trabajo, conceptos y tipos. Vamos a introducirnos entonces todo esto del tema de los contratos y dice, saber o tener información, ¿cierto?, sobre qué es un contrato de trabajo, qué categorías y tipos de contratos existen, según la dirección y el Código del Trabajo. Es sumamente importante, puesto que dice, para el empleado, para el trabajador y el empleador, existen diferentes marcos legales al momento de comenzar un contrato y dar por finalizado este, ¿cierto? Es decir, entonces ahí estamos viendo que los contratos, si bien es cierto, es un acuerdo, ¿cierto?, entre dos personas, pero podría llegar a término también. Y hay estipulaciones legales o artículos legales los que van a dar término al contrato dependiendo de qué tipo de contrato sea, ¿cierto? Que establecen los derechos y deberes que se obligan a ambas partes involucradas. Las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores se regulan por el Código del Trabajo y leyes complementarias. Bien, entonces aquí tenemos que tener claro, ¿cierto?, que entre trabajador y empleador tenemos derechos y tenemos deberes, ¿sí? Ambas cosas para ambos lados. Algunas definiciones importantes, ¿cierto?, para que nos podamos adentrar en esta materia. El empleador, ¿qué es el empleador, cierto? Primero, persona natural o jurídica. ¿A qué se refiere con persona natural o jurídica? Pedrito Pérez, persona natural. Jurídica, representante legal, ¿cierto? Ruth tanto, ¿sí? Porque no necesariamente es una persona natural. A veces las empresas, ¿cierto?, te puede contratar un representante legal. En el papel dice que hay un representante legal, pero tú nunca lo viste, ¿cierto? Ahí en ese ámbito estamos moviéndonos. Que utiliza servicios intelectuales o materiales de una o más personas en virtud de un contrato. Es decir, entonces, se acuerda, se contrata, ¿cierto?, para un servicio, dice ahí, intelectual o material, ¿cierto?, que puede ser de los dos ámbitos. Material se refiere básicamente a cuando uno hace un trabajo manual, ¿sí? Trabajadores o trabajador, toda persona natural, ¿cierto?, que presta servicios personales, recuerden lo que vimos dentro de los principios, que era físico, que el trabajo era físico, o sea, yo no puedo mandar a alguien a hacer el trabajo por mí, ¿sí? Intelectuales o materiales, bajo dependencia y subordinación, eso es principal. El trabajador siempre estará bajo dependencia y subordinación de su empleador. Dependencia porque depende económicamente de él, ¿cierto? Y además porque va a estar subordinado, es decir, supervisado de acuerdo a las funciones que cumpla por este empleador. En virtud, obviamente, de un contrato de trabajo, porque el contrato de trabajo es un acuerdo, recuerden lo que también lo vimos. El trabajador independiente, ¿cierto?, no depende del empleador alguno, ni tiene trabajadores bajo dependencia. Es decir, entonces es un personaje que solito hace cualquier función, ¿cierto? Y en el fondo vende sus servicios. Aquí podemos hablar específicamente, por ejemplo, de los profesionales, ¿cierto?, que no están bajo supervisión. Por ejemplo, un arquitecto, ¿sí? El arquitecto le dice, mire, aquí yo tengo un terreno, necesito levantar una casa. Ok, el arquitecto va, pide qué condiciones quiere en la casa, mide los terrenos, se va para su casa, hace el proyecto, no sé cuánto se puede demorar, y luego entrega el producto que le pidieron, ¿cierto? Ahí no hay horario, no hay una función descrita, ¿cierto? No hay nada, ahí no existe nada, tan solo un acuerdo de recibir y de pedir un servicio y de hacer el servicio, y luego se le va a pagar por aquello. Y ese trabajador no se guía por el Código del Trabajo, sino que más bien por códigos civiles, ¿cierto? Por no cumplimiento, por falsedad, etc. Bien, ¿qué es el contrato entonces? ¿Cierto? Este contrato está descrito básicamente en el artículo 7 del Código del Trabajo y es definido como un acuerdo
privado, oral o escrito. Aquí debo mencionar uno de los principios que también vimos en otra clase, ¿cierto? Que hablaba de que decía que tenía la supremacía de la realidad, ¿cierto? A eso se refiere con que es oral. Entonces aquí la persona, el hecho de que ya está trabajando, aunque no esté escriturado el contrato, por tanto ya existe el acuerdo, ¿cierto? A eso se refiere con lo oral y a eso se refiere con la primacía de la realidad. Realmente el trabajador está haciendo sus funciones. Entre partes que se obligan, dice, sobre material o cosa determinada y cuyo cumplimiento pueden ser compelidas. Oh, la palabra extraña. ¿Qué es compelida? Dice, obligar a alguien con fuerza o autoridad. Entonces, cuando tú haces, ¿cierto? Firmas un contrato con una empresa, claramente esta empresa te puede obligar a ti a hacer las funciones, por ejemplo, descritas en el contrato. Camila Fernanda Muñoz. ¿Te llamas igual que mi hija? Profe, qué hermoso. Profe, eso de la supremacía oral no lo entendí. Lo oral dice de un acuerdo privado, oral o escrito, ¿cierto? El oral, yo me refería a que hay un principio que es la supremacía de la realidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque oralmente, ¿cierto? En forma verbal, por decirlo de alguna manera, el trabajador ya puede estar realizando funciones y no necesariamente está con el contrato firmado todavía. ¿Ya? O sea, eso me Eso es como, la realidad. disculpe que le interrumpa, eso es como cuando uno entra a trabajar y, por ejemplo, dicen, ya, preséntate el lunes, y uno se presenta, ya empieza a trabajar, pero el contrato lo firma el viernes. ¿Es como una cosa así? Exacto. Ya. Eso es. Ya. Pero ojo, Muchas el gracias. papel debe decir que tú empezaste el lunes. Claro, tiene que empezar desde el día 1 que yo puse aquí en la empresa para Exactamente. trabajar, tiene que regir el contrato. Debe estar escriturado desde el día 1. Exacto. Guillermo. Ya. Gracias. Profe, disculpe una consulta. ¿Se podría considerar que un contrato laboral escrito es mucho más seguro que un contrato laboral? No te entendí. De nuevo, ¿cómo? Que, por ejemplo, un contrato escrito es mucho más seguro que un contrato laboral. O sea, que un contrato oral. Eso. Sí, claro, indudablemente. Indudablemente que es mucho más seguro, ¿cierto?, escribirlo inmediatamente. Ahora, de todas maneras, la ley otorga 5 días y hasta 15 días, ¿cierto?, dependiendo de la función, para que tú puedas escriturar. ¿Ya? Ahora, Ya. de todas maneras, si tú empezaste a trabajar y el contrato no está escrito o no está firmado todavía, ¿cierto? Tú ya estás, por ejemplo, marcando asistencia, ¿cierto? Entonces, consejo, así para ustedes, digamos, cuando suceda eso, siempre van a tener que marcar una asistencia, ya sea un libro, ya sea una tarjeta, un sistema electrónico, lo que sea, ir dejando algún registro. Así siendo medio desconfiado, ¿cierto? Por si las moscas, dejar Claro. un registro, una foto a la tarjeta, una foto, no sé, al libro, ¿cierto? Dejando un registro por si acaso, ¿ya? Pero indudablemente Perfecto. que siempre la seguridad del papel te lo va a dar. El papel te va a dar mucha más seguridad y certeza. ¿Ya? Ya. Profe, una consulta. Dígame. Aquí dice, el contrato puede ser privado, oral o escrito, ¿no es cierto? En este caso, el contrato oral son para trabajos que son de acuerdo a días, También, sí, claro. Podría ser también. porque si en el caso de que yo me presentara a una empresa en el cual a mí no me hacen contrato, sería tanto una falta para la empresa, ¿no es cierto?, O que no sea, me hagan el contrato, porque después de pasando cierta cantidad de tiempo, aún así igual estoy contratada. exacto, Pero igual sería una falta para la empresa que no me haga el contrato. exacto. Sí, tienes razón. Entonces, a este oral se refieren a los de que son de pocos días. Claro, o simplemente, ¿a qué se refiere? A que el acuerdo ya está hecho. A eso se refiere, a que ya hay un acuerdo. Más allá, ¿cierto?, de que después te lo escriban, pero ya existe el acuerdo previo, oralmente.
¿Ya? Ah, ok, me quedó claro, sí. Perfecto. Me Por levantó ejemplo, la ¿puedo mano, decir espérame un algo? poquito. Levantó la mano, hay un joven levantando la mano. Sí, soy yo, profe. Dígame. Tengo una duda. Mira, yo como tengo beca no puedo trabajar con contrato, así que trabajo con boleta. Entonces, ¿Ya? no, o sea, muchas veces con mi jefe es un acuerdo verbal, pero llevo aproximadamente 2 años así, entonces si no tengo contrato es una falta de la ley, ¿no? Porque o sea, a veces me dan la boleta y a veces no. A veces la exijo, pero es una falta ahí, pero ya que hay un acuerdo verbal, ¿cómo que se podría hacer en este caso? A ver, entiendo que tú Ah, trabajas entonces con boleta de honorario. sí, Ya. ¿Qué trabajo haces tú? soy guardia de seguridad. Ya, o sea, tienes que presentarte en un horario y tienes un jefe. Sí. Ya, ok. Mira, la concepción, ¿cierto?, de una persona que trabaja con boleta de honorario, ¿cierto?, es una persona que trabaja sin subordinación y sin dependencia. Es decir, son personas que cumplen una función en un tiempo determinado y luego cobran por ese servicio. Entonces, en este caso, ¿cierto? Lo que está haciendo este empleador contigo, porque tú cumples horario y porque tienes además un jefe, no debiera pagarte con boleta de honorario. Tú tendrías que tener un contrato y tendrías que tener una liquidación de sueldo, ¿ya? El problema es que la Ahora, canción del contrato, yo no puedo aceptar el contrato claro, pero es que en este caso, precisamente lo que tú hiciste con el empleador fue un acuerdo. Y es un acuerdo, digamos, que ambos aceptaron, ¿cierto? Básicamente en conveniencia tuya también, ¿ya? Entonces, claro, en este caso lo están haciendo para poder, de alguna manera, poder pagarte, porque las empresas deben tener un registro de sus pagos. Entonces, la única forma de poder justificar el pago de tu sueldo es teniendo una boleta de honorario. Pero si tú me preguntas en términos legales, claramente no es legal. ¿Ya? debe ser amigo. Valeria, dígame. Valeria, tienes la mano arriba. Sí, profe. Dígame. Bueno, yo quería mencionar con respecto a la pregunta que, o sea, usted mencionó que la ley permite celebrar el contrato de trabajo entre 5 a 15 días, ¿verdad? Eso significa, si yo fuera una empleada nueva, llevo mi día 2 en la empresa y justo llega la inspección del trabajo. Nosotros como recursos humanos, ¿qué respuesta le damos a la inspección en este caso? Le decimos, no, es que estamos en el plazo de los días que corresponden. Justamente. El director del trabajo no te va a decir absolutamente nada, porque tú estás dentro del plazo. Ya no te va a poder cursar una multa. Entiendo. Nosotros, al recibir un trabajador día 1, el día 2, nosotros inmediatamente ya debemos tener su ficha personal, datos, documentación, o también tenemos un plazo de reunir de 5 a 15 días la documentación, porque muchos nos piden certificado de AFP, certificado de Certificado, afiliación. Claro, sí. certificado. Mira, lo que pasa es que el tema de reunir los documentos, eso es un procedimiento interno, ¿ya? La ley a ti no te dice en qué plazo tienes que tener esos documentos. Indudablemente que la mayoría de las empresas esos documentos incluso los piden antes de que la persona llegue a trabajar. Incluso el día 1 de que llegue a trabajar se le pide que traiga sus documentos, ¿cierto? Pero la experiencia dice que los trabajadores nunca llevan todos los documentos, ¿ya? Y es por eso que seguramente el legislador pensó en este plazo, ¿cierto?, para que se puedan escriturar y escriturar bien. Por otro lado, también tienes que pensar en que no todas las empresas pueden escriturar inmediatamente. Hay empresas que, por ejemplo, las empresas de servicio o estas empresas tercerizadas, tienen departamentos de contratos y departamentos de finiquitos, porque es tanto el flujo de trabajadores que tienen que claramente no lo alcanzan a hacer el mismo día 1, 2 ni 3, se demoran incluso bastante más, ¿ya? Incluso yo he sabido de casos, ¿cierto?, que los contratan y los despiden el mismo día, porque nunca les escrituraron el contrato, ¿te das cuenta? Entonces,
La realidad de pronto siempre es distinta a lo que efectivamente la ley ordena. ¿Ya? ¿Quién más está levantando la Camila? La Camila le estaba levantando la mano. Camila. Profe, una consulta, el tema de tener registro, por ejemplo, del libro, de algo, eso, ¿nosotros podemos hacer eso o es ilegal? ¿Cómo no lo entiendo? ¿Cómo que si podemos? Lo que pasa es que una vez yo también quise hacer eso, me quise asegurar sacándole foto al libro de asistencia ¿Ya? y me dijeron que no podía, que eso que estaba haciendo yo era ilegal. Entonces No, no no me es dejaron ilegal. sacarle foto al... ¿No? No, no es ilegal. Ah, ya. En ninguna parte dice que sea ilegal. No es ilegal. Solamente estás teniendo un respaldo de tu llegada. Nada más. Ah, ya. Seguramente en esa Esa era mi duda. empresa tenían la costumbre, que si eso sí es ilegal, de cambiar los horarios. Claro. Incluso a veces muchas Mm. empresas te hacen firmar y no te dejan poner el horario. Solamente tu firma. Entonces después ellos lo llenan. Yo también he sabido de eso. La Luisa, dígame. Profe, por ejemplo, yo donde trabajo, igual se demoran como 2 semanas en entregar los contratos. Ya. Entonces mi duda es, por ejemplo, si entra un trabajador, digamos, día lunes, y no sé, el día miércoles el jefe dice, no, sabes que tú no sirves para este trabajo, ya no, igual le tienen que imprimir su contrato y tiene que firmar aparte un finiquito o solo le pagan los 2 días que trabajó. Se le hará un contrato por los días que trabajó y se le pagan los días que trabajó, los días laborales, obviamente. Ah, pero igual le tienen que hacer un contrato. Sí, claro. No puede haber un finiquito si no hay un contrato. Una cosa tiene que Ah, ir ligada a la otra, ¿cierto? O también podrían llegar a un acuerdo y pagarle los días nomás, incluso con una boleta de honorario, ¿cierto? Y pagarle los días y así se evita hacer contrato y finiquito. No es lo legal, pero es lo que regularmente hacen. ¿Sí? Karen, dígame. Profesora, una consulta. Es que me quedó la duda respecto al contrato privado. ¿Qué diferencia tiene el contrato? ¿Cómo se llama? El contrato privado, ¿cierto? Puede ser el contrato que tú haces, por ejemplo, entre trabajador y empleador, es privado. Es un contrato privado, ¿sí? Porque está entre privados, ¿sí? Es como el contrato que tú haces, por ejemplo, con la ISAPRE. Y además un contrato privado se le llama a cuando en forma voluntaria, ¿cierto? Tú lo haces entre dos personas. Distinto es, por ejemplo, el contrato colectivo, ¿sí? Cuando tú hablas de un contrato colectivo es porque hay varias personas metidas en este mismo contrato. Cuando hablas de un contrato privado es porque hay dos. ¿Se entendió? Pero el contrato escrito, o sea, ¿qué diferencia tiene? ¿Del privado con el escrito? Sí. No, ninguna, pues se supone que el contrato puede ser, es un acuerdo privado, porque son entre dos, y puede ser oral o escrito. No es que sea uno Ya, distinto. es que ahí dice como un acuerdo privado, oral o escrito. Por eso, pero mira, Porque, oral ya, o escrito sí, están juntos, están entre comas. sí, me quedó claro. ¿Ahora sí? Sí. Listo, sigamos. Bien. Hoy día existen dos categorías de contratos, ¿sí? Categorías, que es distinto de tipos, ojo en eso. Plenamente definidos según el Código del Trabajo, ¿sí? Y son dos, el contrato colectivo o el contrato individual o privado, que era lo que estábamos hablando ahora, ¿cierto? El contrato colectivo, obviamente celebrado por un o más empleadores con una o más organizaciones, ¿cierto? Es lo que regularmente se hace en las negociaciones colectivas, ¿cierto? Que hacen los sindicatos
o que hacen un grupo de trabajadores también. ¿Ya? Eso es el contrato colectivo, es decir, donde participan más de un empleador o más, ¿cierto?, de un trabajador. Y el individual, ¿cierto?, que se celebra un trabajador y un empleado, y una empresa, un trabajador y una empresa. Entonces, con respecto a las categorías, hay dos, contrato colectivo y contrato individual. Karen, dígame. Respecto al contrato colectivo, después de cierto tiempo las personas pueden pasar al sindicato, porque el contrato colectivo es por el sindicato, ¿cierto? Sí, sí, bueno, ahí hay distintas aseveraciones. Tú podrías llegar inmediatamente perteneciendo al contrato, si es que estás en condiciones de serlo, porque hay algunas funciones que no pueden estar dentro de los sindicatos, por ejemplo, los gerentes. Los gerentes no pueden estar en el sindicalizado, ¿ya? Pero va a depender de la empresa. La ley no dice en qué minuto tú puedes afiliarte o no al sindicato. Profesora, igual tengo una consulta sobre, usted dijo depende de lo que tú hagas en la empresa. ¿Los guardias, qué pasa con eso? ¿Los guardias igual no se pueden meter a los sindicatos? Los guardias sí, los guardias Sí, pueden. ¿pueden ellos hacer unos sindicatos? Y O sea, pueden depende, o estar. sea, si las Y, empresas les dicen que no pueden hacerlo, no, sí lo eso, pueden. Ahora, ya. ojo, depende, porque si este guardia trabaja de una empresa terciarizada, o sea, es de otra empresa, puede hacer un sindicato en su empresa de contrato, pero no en la empresa donde trabaja. Te lo digo porque No, regularmente los guardias, por ejemplo, los guardias del TOTUS, ¿sí?, pertenecen a otra empresa que le presta servicio. Entonces no pueden hacer un sindicato en el TOTUS, pues tienen que hacer el sindicato donde pertenecen. Pero ellos sí pueden. ok, ok. Ya, seguimos. Chiquillos, ustedes me están consultando demasiadas cosas, estamos atrasándonos mucho con el tema. Tipos de contrato de trabajo. Tenemos 4 tipos. Lo que vimos anteriormente eran categorías, ¿cierto? Categorías, individual o colectivo. Tipos de trabajo. Contrato indefinido, contrato a plazo, contrato por obra y faena y contrato honorario, ¿cierto? O contrato a servicios, que también se le llama de servicios. Estos son los más generales, ¿cierto? Y esto es lo que vamos a ver, digamos, en detalle. Hay otros, ¿cierto?, que son especiales, que era lo que yo les mencionaba. El primero, el contrato indefinido, y aquí nos tenemos que fijar en la palabra, básicamente, ¿cierto? Que es indefinido, pero ¿a qué se refiere ese indefinido? A la fecha de término, ¿cierto? Siempre tiene que ver con la fecha de término. Es decir, entonces, este contrato indefinido no tiene definido su término, ¿cierto? A eso se refiere que es indefinido. No se sabe cuándo termina, ¿ya? Dice, es aquel cuyo término no ha sido previamente fijado por las partes. ¿Sí? Tú vas a trabajar acá, no sabemos hasta cuándo, dele con fe, ¿cierto? Lo normal es que el contrato de trabajo sea de duración indefinida, ¿cierto? Eso es lo normal. O lo que el legislador pretende cuando en uno de sus principios dice que el trabajo debiera tener, ¿cierto?, el principio de continuidad, ¿cierto? ¿Se acuerdan de ese principio? Que tenía el principio de la continuidad. Por eso habla que debiera ser, o lo normal debiera ser que tuvieran un contrato indefinido. Ahora, la práctica obviamente no lo es, ¿cierto? Porque de pronto pueden contratar a un contingente de personas, o a una, por algún trabajo en específico y que efectivamente requiera de subordinación e independencia, y por lo tanto tienen que contratarlo, ¿cierto?, bajo un contrato a plazo. Ahora, eso es lo normal. Regularmente las empresas, ¿cierto?, contratan a plazo y luego de un tiempo, ¿cierto?, la gente pasa a indefinido y lo toman así como un premio, así como que lo dicen, ¿cierto? Dependiendo como usted, ¿cierto?, trabaje y haga su pega, chuta, ahí lo podemos pasar a indefinido. ¿Ya? Entonces, lo normal debiera ser esto, pero en la realidad no es tan así, ¿ya? Es decir, entonces, que se suscriba
en cuanto a su duración, ¿cierto? Por toda la vida útil del trabajador. Ese sería el ideal, pero en las empresas privadas por lo pronto no es tan así. ¿Dónde se puede dar esta situación claramente? En las personas que trabajan para los establecimientos públicos, para las empresas públicas. Ahí sí, porque para que puedan despedir a un trabajador de una empresa pública, tienen que hacerle sumario, ¿sí? El sumario puede demorar meses y tendría que ser algo, pero muy extraordinario para que efectivamente lo despidan, ¿sí? Estoy hablando del contrato del trabajador que tiene contrato de planta. Es muy difícil que despidan a una persona que trabaja en las empresas públicas. De hecho, claro, uno si quisiera tener un trabajo así como para toda la vida, ideal en uno público. El tema es que es mal pagado, ¿cierto? En algunos lugares. Y por otro lado también el Estado no es un buen empleador. O sea, ahí no te vas a ganar bono, no vas a tener productividad, no vas a tener nada, o sea, vas a tener exclusivamente lo legal. Lo único que te pueden asegurar en esos casos, efectivamente, es la estabilidad, ¿ya? No obstante, lo anterior, este tipo de contratos podría terminar por cualquiera de las causales establecidas en el Código del Trabajo, ¿cierto? Entonces, hay causales de desvinculación como son el artículo 159, el 160 y el 161, ¿ya? El 159 se podría terminar este contrato indefinido por mutuo acuerdo, renuncia, muerte, plazo convenido. Por el 160, atribuibles al trabajador, es decir, todo lo que el trabajador pudiera hacer en contra de la empresa, ¿ya? Este 160 tiene 7 artículos y el que regularmente se ocupa es el incumplimiento de contrato, ¿ya? Que es el número 7 precisamente. Y el otro es el 161, que es necesidad de la empresa o servicio, y que es el que regularmente también ocupan las empresas para poder desvincular a los trabajadores que tienen este tipo de contratos. Pero, ojo, porque este 161 no es al libre arbitrio de las empresas, no es cuando lo decidan, ¿cierto? Deben haber 3 causales o 3 respaldos para esta causal. Uno es cambio de condiciones en el mercado. El otro es racionalización y modernización de la empresa. Y el tercero es baja de la productividad. Estos 3 causales o razones o respaldos para ocupar el 161 deben estar debidamente respaldadas con documentos, ¿sí? Porque si despiden a una persona y le ponen una de estas razones o causales, ¿cierto? Y no es así, por ejemplo, que digan baja de productividad, ¿ya? Y el trabajador dice, pero ¿cómo si nosotros hemos seguido vendiendo igual? Hemos seguido produciendo igual. Entonces, ¿por qué baja productividad, cierto? Entonces, en ese minuto, el trabajador podría, ¿cierto?, impugnar o reservarse los derechos, ¿cierto?, de hacer una demanda por despido injustificado. Cuando lleguen al juicio, lo que la empresa va a tener que hacer es efectivamente demostrar que la causal fue baja productividad, y va a tener que mostrar balances, ¿cierto? Numéricos, no es que diga, no, si estoy vendiendo menos nomás, ¿ya? Entonces con respaldo. Dígame, Luisa. El trabajador puede pedirle a la empresa, por ejemplo, en el mismo momento que lo están despidiendo, que le indique por qué, porque, no sé, creo que más de alguna persona se ha quedado con la duda y le dicen, no, solo necesidad de la empresa. Lo que pasa es que eso se tiene que escriturar en la carta de despido, ¿ya? Cuando tú quieres despedir a alguien, ¿sí?, tienes que entregarle una carta de despido. Se la puedes entregar con 30 días de anticipación para no pagar la indemnización por mes de aviso, o se la debes entregar en el momento que lo estás despidiendo. Y en esa carta de vinculación debe decir con detalle, con peras y manzanas. Una vez un abogado me dijo, yo no soy abogado, ojo, pero un abogado me dijo a mí, ¿sabes? Me dijo, esta carta tienes que escriturarla, me dijo, como que le estuvieras explicando a un niño, con peras y manzanas,
¿cierto? Con el detalle mismo del por qué hay una baja productividad o del por qué hay unos cambios de condiciones en el mercado. Y se la entregas en el minuto. ¿Ya? Camila, dígame. Profe, solamente bajo el artículo 161 es donde se deben pedir como el respaldo, y los demás no. No, porque los demás, bueno, obviamente si son atribuibles al trabajador, también le vas a tener que poner el detalle, pues, ¿cierto? No sé, si te pillaron robando, por ejemplo, usted el día tanto, sí, a las tantas horas, se llevó tal cosa, ¿cierto? Ya, no sé, En el- todos deben ir como con su justificación, pero Todos solamente tienen que bajo ir el con justificación, artículo excepto, 161 necesita respaldo. sí, y el 160 también, con mayor razón. Con mayor razón el 160, ¿por qué? Porque en ese caso, si tú despides a un trabajador por algo atribuible a su conducta, ¿cierto? O algo que incumplió en el contrato, dejas de pagarle las indemnizaciones. Es sin indemnización. Entonces, claramente el trabajador no se va a quedar tranquilo y va a poner una denuncia o va a poner una demanda. Y en ese caso, la empresa tiene que tener justificación de por qué lo está echando. Si dice que lo está echando por robo, ya, ok. ¿Cuáles son las pruebas de las cuales usted dice que robó? Por ejemplo. Y esa justificación también tiene que ir en el finiquito. No en el finiquito, en la carta. En la carta de... O sea, en la carta. Ah, ya. Sí. Valeria. Ah, ya. Profe, bueno, más que nada era como un aporte, lo que iba a decir, justo iba a Dígame. bajar la mano, es que leyendo, o sea, analizando lo que usted acaba de explicar, que el artículo 161 depende de la causal, por ejemplo, usted nombró cambios en las condiciones del mercado de la economía. Entonces yo dije, claro, ahora muchas empresas ahora en este tiempo se vieron en una parte beneficiadas y despedir a unos cuantos trabajadores y por eso también ampliaron los beneficios de la AFC, porque muchos contratos se pudieron terminar en este tiempo de pandemia a través de los cambios en las condiciones de mercado de economía. Exacto. ¿Sí? Sí, exactamente. Ahora, lo que pasa es que por otro lado, y esta es una opinión mía, debiera parar la grabación, pero es una opinión mía. Lo que pasa es que esta pandemia se ha utilizado, ¿cierto?, en términos políticos también, ¿cierto? Porque lo lógico es que hubieran dicho estamos en pandemia, por lo tanto nadie puede despedir a nadie, ¿cierto? Por un tema de subsistencia, más que nada, ¿cierto? Y claro, si yo soy empleador, me va a decir, bueno, pero ¿cómo? Me estás diciendo que no despida a nadie, ¿cierto? Ok, pero no estoy produciendo nada, entonces ¿con qué le pago? ¿No es verdad? Y ahí es donde metieron el tema de la AFC para que se suspendieran los contratos momentáneamente para que la gente pudiera tener un sustento. El tema es que obviamente en la plata de la AFC no es lo mismo que tú estás trabajando, es menos cantidad, ¿verdad? Por otro lado, se debió haber inyectado directamente plata a las empresas, ¿cierto? Para que pudieran haber seguido pagando sus sueldos. O por último, haber inyectado dinero a la AFC para que estos trabajadores pudieran tener su sueldo íntegro y no una parte. Entonces aquí hay temas políticos también que están metidos entre medio, en este caso súper particular, súper extra, porque nunca en la vida habíamos vivido esta situación, ¿cierto? Entonces, claramente, y para ser justos, ¿cierto? Yo creo que nadie estaba preparado para esto. Pero sí, tienes razón, exactamente, lo más probable es que haya muchas empresas que se tomaron de ahí desde esa causal para despedir a gente, seguramente. Gracias, profe. Maestro, y con coronavirus no pueden despedir a la persona, ¿cierto? Si está con coronavirus, está con licencia. Por lo tanto, estando con licencia no te pueden despedir. Ya. Ahora, si estás con coronavirus, no tiraste licencia, ya es otro tema. Po. Quiere decir que estás como 10 días ausente de la pega. ¿Cierto? Ahora, Sí. ¿qué pasa, cierto? Si tú estás con... Mira, aquí hay un tema... ¿Qué pasa si tú estás con coronavirus? Quienes mandan esas licencias es la Seremi de Salud. ¿Y qué pasa si la Seremi no mandó la licencia? ¿Cierto? Y a mí me despiden. ¡Wow!
tú puedes poner una demanda, porque tú tienes los certificados médicos que efectivamente estabas con licencia y que la Seremi fue la que nos mandó la licencia, no es que tú no lo hayas querido hacer, ¿cierto? Entonces, de todas maneras tienes cómo defenderte. Y les voy a Profesora, contar, dígame. una consulta, a nosotros nos pasó cuando yo trabajaba en Ripley, en el estallido social nos echaron como a 20 personas, a más personas. Entonces lo que el sindicato nos dijo que teníamos al momento de firmar el contrato, escribir una cláusula que ellos nos dieron. Ya. Como para demandar a la empresa porque se supone que no podían despedir a nadie. Pero ahí quedó la demanda, nunca nos pescaron, nunca nos llamaron. Y después pasó lo de la pandemia, entonces ya ahí quedó. ¿En qué queda eso? ¿No sabe usted? No, porque eso va a depender de los abogados. Va a depender de los abogados. Lamentablemente no todos los abogados tienen la expertise suficiente como para defender temas por el estilo. Eso es. Y como te digo, no existe la orden, ¿cierto?, desde el gobierno en este minuto, en que por esta situación no te puedan despedir. No existe la orden. Entonces, mientras no existe esa orden, ahí va a depender. Si es que tienen sindicatos, si el sindicato puede hacer algo, etc. Tomás Ignacio. Y en caso de que existiera esa orden, si el trabajador por un, no sé, por un imprevisto no va a trabajar y por, no sé, un periodo de 3 o 4 días y no lo pueden despedir por la ley, entonces no, ¿se le paga igual o no se le pagan esos Sí días? los pueden pedir. Sí los pueden despedir. No, pero suponiendo que la ley sea efectiva. No, claro, indudable, pues, claramente, pues, ¿cierto? Pero ahí obviamente seguramente tiene que haber un reglamento mucho más específico. O sea, que la empresa te autorice a no ir, ¿cierto? No es forma de que tú digas, ya no voy nomás, chao. No, pues ahí tiene que haber también una conversa con el empleador, ¿cierto? Que existe la ley y que por esa razón, y que la empresa además, ¿cierto? Ojalá te certifique el hecho de que tú te vas a ir para tu casa. Ya no es como, recuerda que esto es un acuerdo, ¿cierto? Entonces, no puedes tú llegar y tomar determinaciones así nomás. ¿Ya? Es como cuando estés trabajando y llegas y te vas, porque tú terminaste tu pega, así que te vas, ¿cierto? No, pues no están así, porque te podrían acusar de abandono de trabajo, que tú llegaste y te fuiste. Si bien es cierto, cumpliste tu pega, ¿sí? Está bien, pero tú no puedes irte antes de que no se cumpla tu horario de jornada. ¿Ya? Bien. Sigamos. Ok, vamos entonces con el contrato. No, me pasé. Ese, plazo fijo. Vimos el indefinido. El plazo fijo, también nos tenemos que fijar, ¿cierto?, en la palabra. Plazo fijo, plazo fijado, vencimiento conocido. A eso se refiere que es plazo fijo. Un contrato es plazo fijo cuando las partes fijan su periodo de vigencia al momento de celebrarlo. Ok, vamos a firmar un contrato y este contrato dura 3 meses. Entonces, abril, mayo, el 30 de junio, hasta ese día usted tiene contrato. Por tanto, el trabajador y el empleador fijaron una fecha y están de acuerdo en la fecha. ¿Ya? El contrato de trabajo a plazo fijo tendrá una duración máxima de 1 año. Máxima de 1 año. Incluso, si yo me pongo más exigente, es hasta 11 meses. ¿Ya? Porque si tú pasas el 12º mes, significa entonces que tendrías que hacerle un contrato a plazo fijo. No puedes tener más de ese tiempo a un trabajador con este tipo de contrato. Hay excepciones, ¿cierto?, que podrían ser 2 años, pero en los casos de los gerentes o de las personas que tengan un título profesional o técnico, ellos sí podrían estar con un contrato a plazo durante 2 años tranquilamente. Ahí no hay problema. Pero todos Profesora, los otros trabajadores no pueden pasar del 12º mes. Dígame. y el presidente del sindicato, tú tienes un foro de 2 años, si no me equivoco, que no te pueden despedir. No, no ¿No? es así, no. Tú estás hablando del afuero del presidente del Sí, sindicato. sí.
No, pero esa es otra cosa, pues estamos hablando de otra cosa. De partida, un presidente de sindicato jamás va a tener un contrato a plazo fijo, porque Ah, ya. regularmente son personas que llevan mucho tiempo en la empresa. ¿Sí? Ok. Claro. Es otra cosa, ahí estamos hablando de cosas distintas. Ha salido harto con respecto a todos los ¿Profe? sindicatos y las negociaciones colectivas. Tenemos un capítulo especial para esos chiquillos. Díganme. Consulta, usted cuando se refiere a que si es gerente, profesional o técnico, se le puede alargar hasta 2 años. Es cuando, por ejemplo, si yo ya soy profesional en recursos humanos, pero no quedé en la pega de recursos humanos, sino que como, no sé, secretaria, pongámosle un ejemplo. Yo no estoy ejerciendo mi profesión, entonces ahí no podría ser los 2 años, es cuando ejercen la profesión. Exactamente, exactamente. Cuando producto de tu título trabajas con respecto a lo que a lo que dice tu título. Exactamente. Maestra, cuando Dígame. es contrato a plazo fijo, por ejemplo, a las personas le hacen contrato a plazo fijo, 11 meses, sí o sí son 11 meses. No pueden ser Sí. 6 meses, 3 meses. No, 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 Sí no, o sí no. son. No, no, no. Es la duración de los contratos a plazo. Podrías hacerle un contrato a 6 y el otro contrato a 5. Ya, pero también se llamaría contrato a plazo fijo. Sí, claro. Claro que sí. Ya, a 6 o a Los, 5, ya. exactamente. Los contratos en sí, físicamente, pueden haber dos. Dos, ¿cierto? Y entre esos dos, como máximo, no pueden pasar de los 12 meses. ¿Ya? Javiera, dígame. Pero otra consulta, cuando es a plazo fijo, hay empresas que, por ejemplo, no me acuerdo si lo hablábamos con usted o no, que te contratan 3 meses y después te vuelven a generar el contrato, 3 meses, así. El plazo fijo sería ese contrato que después te lo vuelven a hacer, y en eso de que los gerentes, los profesionales técnicos, serían 2 años justo o serían, no sé, 23 meses. No, para los profesionales son 2 años. Ahí eso está claro. Profesionales son 2 años y queda escriturado en el contrato que son 2 años. Y con respecto a lo otro que tú me estabas diciendo, ¿cierto? Efectivamente hay empresas que lo hacen, que cada 3 meses te vuelven a contratar, pero ojo, que es un contrato nuevo, ¿ya? Si tú tienes un contrato a plazo fijo y le quieres hacer otra extensión del primero, es un anexo de contrato como extensión del primero. Si le quieres hacer un nuevo contrato a plazo fijo, tienes que cortar el anterior, tiene que haber una desvinculación entre medio para que le hagas otro contrato a plazo fijo. No sé si me expliqué. Yo hago un contrato fijo 3 meses, ¿cierto? Y le quiero dar 2 meses más. Ok, hago un anexo de contrato donde estoy alargando el anterior por 2 meses más. ¿Ya? Después yo podría hacerle otro contrato a plazo fijo, sí, siempre y cuando yo desvincule. Si no, tendría que seguir extendiendo este plazo. Pero vuelvo a insistir, no puedes pasar de los 11 meses, ¿ya? Entonces, eso de que te hagan contratos a plazo fijo en forma simultánea, eso no se puede hacer. Porque tiene que haber un corte, tiene que haber una desvinculación entre medio. Ahora, insisto, chiquillos, yo les estoy diciendo lo que la ley dice, pero muchas veces las empresas no hacen lo que la ley les dice. Dígame. Después de esta desvinculación, ¿se puede hacer al tiro el mismo otro contrato o tiene que pasar unos días? Tiene que pasar un mes, por lo menos. Ah, un mes, para después nuevamente hacerle otro contrato. Exactamente. ¿Por qué un mes? Perfecto. Por el pago de las imposiciones. Y porque se legaliza el finiquito. También, también. ¿Ya? Ok, entonces... Profesora, dígame. ¿Pasa lo mismo que el contrato normal entonces? Que se lo hacen por 3 meses y después tiene que pasar un mes para volver a retomarlo. Es que si le hicieron un contrato normal, como tú me estás diciendo, es un contrato a plazo fijo. Ah, ya. Sí. Okay. ¿Cierto? Yeah. Ok.
Sigamos. Entonces, este contrato a plazo fijo puede ser terminado o ponerle fin bajo el artículo 159, que es vencimiento de plazo convenido en el contrato de trabajo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estaba fijada la fecha. Entonces, ahí este es el más fácil, entre comillas, de poder desvincular, porque el contrato, el trabajador sabía hasta dónde llegaba su término. Camila. Profe, y en ese caso, si por ejemplo hay un contrato a plazo de 3 meses, pero en el segundo mes el trabajador falta o se le pilla en malas acciones, también se le puede despedir de igual manera, ¿cierto? Pero no por el No plazo necesariamente. convenido. Pero no por Claro, el o sea, plazo convenido. No, pues ahí tendrías que ya ir sería. por el 160 por no concurrencia. Claro, pero o sea, entonces el plazo fijo no, o sea, su fin es dentro del tiempo, pero también se pueden aplicar otras causales. También podrían, claramente. Ya. Claramente le podría. El ejemplo que tú me estás poniendo está súper bien, ¿cierto? Porque ¿qué pasa si yo le hice por 3 meses y el gallo el segundo mes empezó a faltar? Bueno, ahí obviamente tú tenés que aplicar otro artículo, que es el que te estoy diciendo, 160, no concurrencia. ¿Ya? Bien, porque muchas personas piensan, déjame terminar, porque muchas personas piensan que por el hecho de tener un contrato a plazo, ¿cierto?, me van a tener que pagar hasta donde dice la fecha de mi contrato. No, pues porque usted está incumpliendo su contrato, por lo tanto usted lo interrumpió. ¿Ya? Dígame. No, quería saber si me despiden o si renuncio, después me pueden volver a contratar o ya no. Si te despiden o renuncias, sí, sí, claro, pues, lógico. Sí. No hay ni una cláusula que diga que no se puede. No, a menos que como política de la empresa no acepten a renunciados o a despedidos. Esa es otra cosa. Así como, por ejemplo, cuando contratan a familiares, la ley no lo dice. ¿Ya? Ok, sigamos. Y el contrato honorario, ¿cierto? Que es el último, que en el fondo es un contrato de servicio, es un acuerdo convenio a través del cual una persona se compromete a prestar por un tiempo determinado un servicio específico a otra persona, ¿sí? La cual a su vez está obligada a pagar por el servicio prestado, ¿cierto? Lo más importante en esto es que este trabajador trabaja sin subordinación y sin dependencia. Eso es lo más básico. Y que su liquidación de sueldo, entre comillas, es su boleta de honorario. Que por supuesto no cumple horario, ¿cierto? Que por supuesto no tiene un jefe arriba que le está vigilando, y que las tareas que realiza las realiza porque tiene claro cuál es su función específica en lo que va a realizar, y no más. ¿Ya? Esa es la diferencia con respecto a los demás. Por lo tanto, obviamente, aquí no media un finiquito, ¿cierto? No, aquí no tiene ninguna validez. Tampoco media un certificado o una carta de despido, tampoco, porque aquí lo contrataron por una función específica y nada más. Algunos de los contratos especiales, ¿sí? Que hay varios, yo diría que no son todos los que están acá, hay más. De control de aprendizaje, contratos agrícolas, de trabajadores embarcados, ¿cierto? Gente de mar, portuarios, del arte, de casa de trabajadores de casa particular, deportistas, tripulantes de vuelo, de discapacidad, etc. Todos estos contratos especiales, como dice la palabra, ¿cierto? Son súper puntuales, súper específicos, dependiendo, ¿cierto?, dónde ustedes se vayan a desempeñar. Por lo tanto, tienen que saber que existen. Eso es lo más relevante. Pero aquí hay dos principales que podrían... Aquí faltó uno, parece. ¿No? El de faena. Honorario. Tienes razón, perdón, sí, me faltó uno. El contrato por obra y faena. Me pasé de largo con la ficha. Ya, el contrato por hora y faena, ¿cierto? El que se ejecuta, ¿cierto? Por un trabajo específico. Pero ¿cuál es la diferencia con el honorario? Porque el honorario también era igual, ¿cierto? Se dieron cuenta que era lo mismo. Pero aquí tiene que ver, ¿cierto? Que aquí sí se escritura.
Aquí sí podría haber tiempo laboral, jornada laboral. Aquí sí está mencionado cuánto se le va a pagar, cuáles son sus funciones, de quién depende. La única diferencia de acá es que en la fecha de término no está puesta en ninguna parte, ¿cierto? Porque te están contratando por hacer algo que no se sabe cuándo se puede terminar. Por ejemplo, la gente que trabaja como temporeros de la fruta, ¿cierto? La gente que va a sacar uva, ¿cierto? Ellos están contratados por obra o faena, es decir, van a trabajar mientras haya uva para cosechar, ¿cierto? Claro que hay algunos que se demoran más de la cuenta y terminan sacando pasas, ¿cierto? Para poder hacer durar un poco más el contrato, pero para eso también hay supervisores que van controlando, ¿cierto? Que la pega obviamente avance, indudable, ¿cierto? Puede ser una obra material o intelectual específica determinada, cuya vigencia se encuentra suscrita o limitada a la duración de aquella. Si bien este contrato tiene una subsistencia limitada en el tiempo, ¿cierto? Porque en algún minuto la uva se va a acabar, su duración exacta no es conocida. No sabemos exactamente cuánto nos vamos a demorar en sacar la fruta. ¿Ya? Entonces, esto es como, así como la fecha de término en suspensión. No sabemos hasta cuándo. Pero de igual forma es escritura y de igual forma tiene todas las estipulaciones que debe tener, ¿cierto? Fecha, individualización de las partes, jornada, el pago, de qué forma le van a pagar, todo lo que tiene que tener un contrato que le viene más abajo. Bueno, eso ya lo vimos entonces, los contratos especiales, y vamos a empezar entonces con el contrato de aprendizaje. Este contrato de aprendizaje tiene que ver directamente con las capacitaciones que da CENSE, ¿ya? CENSE da algunas capacitaciones a las personas que están cesantes y después, ¿cierto?, los colocan en algunas empresas y las empresas tienen que tener ciertas obligaciones con respecto a este trabajador de aprendizaje, que por lo regular son oficios, ¿sí? Y la empresa, entre otras obligaciones, tiene que poner a un mentor, ¿cierto? O a una persona que le enseñe a hacer el trabajo. Y esto, su plazo máximo, si no me equivoco, son 2 años. Aquí están las obligaciones del empleador. Ocupar al aprendiz solamente en los trabajos propios del programa de aprendizaje, proporcionando los elementos del trabajo adecuado. Designar a un trabajador de la empresa como guía del aprendiz, ¿cierto? Que lo conduzca en el proceso. Y por último, permitir los controles de CENSE, que le corresponden los contratos, dice, a esta especie. El tiempo estaba bien, en relación al tiempo no pueden excederse durante 2 años, ¿cierto? Y además las empresas tienen un límite de aprendices que es hasta el 10% del total de los trabajadores ocupados en la empresa. Esto es importante porque este tipo de contratos ustedes lo podrían ver en una empresa privada. Por otro lado, cierto que quizás no están relacionados, digamos, con las empresas privadas, pero sí es como de mayor conocimiento o que todo el mundo de pronto quisiera saber alguna cosa, tiene que ver con los contratos de trabajadores de casa particular, ¿ya? Estos tipos de contratos o este tipo de personas, en definitiva, hace un par de años solamente, ellos lograron mejorar sus condiciones de trabajo. Deben saber que, por ejemplo, las casas de los trabajadores de casa particular ganaban menos que el mínimo, legalmente hablando, menos que el mínimo, ¿cierto? Claro, todos podemos conocer que hay personas que ganaban mucho más, sí, claro, pero esos son acuerdos. Pero si legalmente los hubieran querido contratar por lo que decía el sueldo, era bastante menos. No recuerdo la cifra exacta, pero por ejemplo, no sé, cuando el sueldo mínimo eran 126.000 pesos, las trabajadoras de casa particular ganaban 114. ¿Ya? Entonces había una diferencia ahí. Diferencia también en la cantidad de horas. Ellas trabajaban 12 horas diarias, ¿sí? Ahora no. Ahora trabajan las 45 horas semanales, ¿sí? Hay otros tipos de reglamentaciones como, por ejemplo, las empleadores deben tener libros de asistencia, en la cual ellas también deben anotar, ¿cierto?, a qué horas llegan, a qué horas se van. Deben tener tiempo de colación. Todas esas cosas que para nosotros, los que estamos empleados, ¿cierto?, en empresas particulares,
Las trabajadoras de casa particular no lo tenían. Ellos trabajaban en condiciones bastante más deplorables, ¿cierto? Y que obviamente era un poco, se permitía el abuso, en definitiva. Ellas pelearon harto, y lograron su cometido. Así es que ahora tienen todo en regla, o por lo menos, ¿cierto?, dentro de las condiciones mínimas básicas que tienen el resto de los trabajadores. Por otro lado, también, trabajador de casa particular también se podrían denominar a todo aquel que trabaje en un lugar donde vivan personas, como los conserjes, como los jardineros, como los, ¿cómo se llama? Se me olvidó la palabra. Las amas de llave, que también es un término medio antiguo, pero todavía existen. Y además también se consideran trabajadores a los que trabajan en las fundaciones y que en el fondo trabajan asistiendo a otros, ¿cierto? En la Fundación Las Rosas, por ejemplo, podrían estar contratados bajo este tipo de contrato. Bien, entonces, este tipo de contratos y todos los demás que estuvimos viendo tienen estipulaciones. Y estas estipulaciones, chiquillos, son súper, pero súper importantes porque no pueden no estar, no pueden dejar de estar, ¿sí? Un contrato que no tenga las 6 primeras estipulaciones es porque es un contrato mal hecho, ¿ya? Y obviamente un trabajador podría incluso poner una demanda porque no le hiciste un buen contrato, ¿ya? Lo primero, lugar y fecha. Eso es relevante. ¿Por qué es tan relevante? Porque desde ahí parte, ¿cierto? Por ejemplo, las vacaciones, para la contabilidad de las vacaciones. Por ejemplo, para el tema de las indemnizaciones, en el caso de que este contrato se terminara. Debo saber y debe quedar por escrito cuando el trabajador comenzó. La individualización de las partes, aquí habla obviamente de las dos partes involucradas en el acuerdo. Por un lado está el empleador, donde sale su RUT, su dirección, el nombre de la empresa, el nombre del representante legal, etc. Y luego vienen los datos del trabajador, nombre completo, el RUT, fecha de nacimiento, el estado civil, ¿sí? La dirección y la comuna. Esos 6 datos tienen que estar sí o sí con respecto al trabajador. Luego viene la naturaleza de los servicios, que habla específicamente de las funciones que debe cumplir. Si es que en el contrato principal está solamente la generalidad, debe ir un anexo de contrato con todos los detalles del cargo, ¿sí? Todo lo que son las responsabilidades y funciones de este cargo. Remuneraciones, ¿cierto? Que es el pago, y aquí siempre se hace la recomendación que en el documento debe ir el sueldo base, ¿sí? No el sueldo imponible, no el bruto, no el líquido, el sueldo base. ¿Por qué el sueldo base? Porque es el que se mantiene en el tiempo. Hay otros valores, por ejemplo el imponible, que podría variar. El líquido también podría variar. Sin embargo, el sueldo base está bastante más tiempo fijo, ¿ya? Entonces, cuando la persona le suben el sueldo, ahí se hacen anexos de contrato o actualizaciones de sueldo, ¿ya? Por eso siempre es recomendable que se ponga el sueldo base. Además, se debe poner cómo Ahí le vas también a va, pagar. maestro, ahí también va la dirección de la empresa. Eso va arriba, En la individualización estipulaciones de de las contrato. partes. Ya. Sí. Ah, donde dice la naturaleza de los servicios, dices tú. Claro, ahí se pone la dirección Sí, también, dónde se va a realizar. Sí. claro. Camila. Profe, el sueldo base sería, por ejemplo, si en el contrato dice que se le van a pagar 3.40, más los bonos, más todo eso, el sueldo base serían los 3.40. Sueldo base el 340, claro. O sea, depende. Por ejemplo, en este minuto, el ingreso mínimo mensual, ¿sí? Son 326.500. Entonces, si tú le vas a pagar el mínimo a una persona, su sueldo base debieran ser 326.500. De ahí se empiezan a sumar como los bonos, las decoraciones, Exactamente, todo eso. exactamente. Pero esos otros pactos
¿sí? Debieran ir acá, eso es lo que estamos mencionando abajo. Esos son otros pactos, que te van a pagar un bono por esto, un bono por el otro, no sé qué, esos son otros pactos, ¿ya? Pero el tema de la remuneración siempre debe ir lo más principal, que es el sueldo base. Sigo con esto, la forma del pago, cheque, depósito, efectivo, el monto, que era lo que le estaba mencionando, y el periodo, es decir, cada cuánto te van a pagar. Te van a pagar el día 30 de cada mes, el día A. Chiquilla, los micrófonos, chicas, los micrófonos. Si te van a pagar el 30 de cada mes, el último día hábil de cada mes, el quinto día hábil del mes siguiente, etc. Eso también tiene que quedar ahí especificado. La jornada de trabajo, por supuesto, de lunes a viernes, los horarios, la distribución, 4x4, 5x2, etc. ¿Cierto? Y por último, el plazo, indudablemente, que tiene que decir si es indefinido, si es plazo, debe decir hasta cuándo es el plazo, hasta qué fecha. Y los otros pactos, ahí es todo lo que decía la compañera con respecto a los bonos, ¿cierto? Ahí también se podrían indicar quizás algún beneficio extra, si se le va a entregar un informe, por ejemplo, o si le van a pagar gratificación el 25% con tope mensualmente, o se va a pagar una vez al año, etc. Lo demás son todos otros pactos, otras cosas que podrían estar o no estar, dependiendo si la empresa lo otorga o no. Pero todos los primeros 6 deben estar impagaritablemente. El contrato de aprendiz, ¿cierto? Ah, pero esto ya lo había puesto. Eso también. El 18, profe. Ah, que me pasé de largo, ¿viste? Vamos en el 16. Ahí está. Por supuesto también en el contrato de trabajo, aparte de las estipulaciones, ¿cierto? Que ya habíamos mencionado, no podemos tener ninguna medida de no discriminación, ¿cierto? No podemos discriminar, ni siquiera, ¿cierto? En esta escrituración. Debemos tener súper cuidado con eso. Camila. Profe, disculpe que le interrumpa, pero llevamos 10 minutos pasados. No te escuché. Que llevamos 10 minutos pasados. No, pues si es hasta las 14:40. ¿Sí? Ah. Sí, yo tengo 14:40. Sí, hasta las 2:40. Perdón, me confundí, pensé que era las 2:20. Perdón. Ya, entonces las medidas de no discriminación, ¿cierto? Tienen que estar también estampadas, por lo tanto no podríamos poner, en este trabajo no podemos permitir a las personas que, o sea, usted no puede ir o no puede pertenecer a la iglesia evangélica, ¿cierto? Eso no lo podemos poner. Toda cuestión que tenga que ver con la discriminación de la persona no pueden ir incluidas en el contrato. En conclusión, se debe destacar la importancia de que en el país exista un cuerpo legal, ¿cierto?, que regule esta materia y vele por la seguridad de los derechos de los trabajadores, lo que sin duda es el respaldo que poseen para enfrentar situaciones de abuso o negligencia que les permita acudir a la inspección del trabajo y a los tribunales de justicia en materia laboral, ¿cierto? Entonces, todo lo que se está haciendo, todo lo que conversamos acá, indudablemente que es en el fondo, ¿cierto?, para la protección del trabajador, para que él tenga claro, digamos, cuáles son las condiciones. Y cumplir, que también además tenga que cumplir cuáles son sus obligaciones descritas en el contrato. Bien, no nos queda absolutamente nada de tiempo, chiquillos, para el tema de la tarea. La tarea la está en el aula, por lo tanto la van a tener que hacer de forma individual, pero es en el fondo el resumen, ¿cierto?, de lo que vimos hoy día. Es decir, hay que crear un contrato de trabajo. ¿Cómo? Hay que crear un contrato de trabajo. Eso es la tarea, la formativa. No, me parece que estás equivocado. Dice resumen de la clase. ¿Ah? Dice resumen de la clase. Sí. ¿Ese es? Exactamente, yo creo que el compañero está, ¿cómo se llama? Está viendo otra aula.
Estás viendo una aula distinta. ¿Cuál es la tarea, profesora? Déjeme, que estoy en eso, déjame buscarlo, dame un minuto para mostrarla, ¿ya? Sí, profe, Que profe, el yo lo resumen de la descargué. clase. No, Sale un lo que pasa resumen es de que la- el de la clase de mañana dice confeccionar contrato de trabajo según los datos, pero hoy Ya, día es otra tarea. estamos en la sesión 3 hoy día, ¿sí? Hoy día es la sesión 3. Y en la sesión 3 dice, realizar resumen de la clase. Estamos en la sesión de 3. La sesión de mañana es la confección del contrato, sesión 4. Ya. Ahora sí, Y sí, ¿y cómo se manda? donde dice tarea formativa, tú tienes que pinchar, entras ahí y hay un lugar donde dice dejar archivo o adjuntar archivo. Ahí tienes que dejar la tarea, Donde adjuntando el dice, trabajo. donde dice para calificar. Ahí se manda. Sí, Ya. ok, Profe, dígame. la tarea formativa de la clase pasada se tiene que subir con justificación. De la gestión, no, no es Sí. necesario. No, no es necesario porque finalmente lo vimos entre todos. Ah, ya. Gracias. ¿Ya? Ok. Bien, entonces, hoy día el trabajo es resumen, que lo van a tener que hacer en forma individual y subirlo y dejarlo como tarea hecha, ¿ya? Importante, chiquillos, no se olviden de dejar sus tareas hechas, porque en caso de cualquier cosa, ahí van a tener un respaldo, ¿cierto?, de que ustedes están presentes y que lo están realizando. Bien. Lo que vimos hoy día, contrato de trabajo, definiciones de contrato de trabajo, vimos las categorías, vimos los tipos, ¿cierto? 4 principales más 2 adicionales, vimos las estipulaciones del contrato también. ¿Ya? Listo, chiquillos, estaríamos ok. Gracias, profe. Que esté Espero que bien. no les haya quedado una duda. Profe, la lista. Ay, Dios mío, hasta cae ese pollo, ¿ve? La cae ese pollo. Espérenme un poco, la lista la va a pasar, pero volando, volando, volando. La tenía, incluso la tenía abierta, imagínense. Qué bueno que ustedes me acuerdan, pero si no... Profesora, ¿la tarea puede ser en Word, puede ser en PowerPoint igual? No ¿O en solo Word, en Word? no en un Word. No en PowerPoint es mucho atado. Creo yo, si les resulta más fácil en Power, no hay problema. ¿Ya? Emilio Aguilera. Acá, profe. Están viendo la lista, ¿verdad? Sí, profe. Perfecto, atención entonces. Javiera Álvarez. Presente. Dana Carreño. Presente, profesora. Milena Cagnola. Presente. Raúl Chicago. Presente. Maximiliano Fuentes. Maximiliano está... No, Maximiliano me escribió. Ya, Milagro Córdoba. Presente. Yanice, ¿cuándo no? Díaz. Presente. Saray Díaz. No está la Saray. William Gallardo. Presente. Carolina Gárate. Karen Gatica. Presente. Alejandra Gutiérrez. Profe, Carolina Gárate escribió en el chat, dijo que estaba presente. Ya, mijo, gracias. Muchas gracias. Javiera, espérate un poquito, estoy pasando la lista. Tomás Ormazábal. Villaray Nostroza. Presente. Patricia Nostroza. Fernanda Irribarra. Presente, profe. Profe. ¿Quién habló? Ah, el Tomás. Y ahora te... Tomás Ormazábal. Christopher Lillo. Presente. Bárbara Mena. Victoria Moreno. Constanza Muñoz.
Presente, profesora. Yo, Victoria, disculpe. Camila Muñoz. Presente. Ignacio Cayo. Presente. Tamara Pérez. Presente. Rocío Quintanilla. Presente. Felipe Rodríguez. Kate Román. Presente, profe. María Isabel Rojo. Presente, profe. Luisa Salinas. Presente. Paula Urra. Paula Urra. Está. Guillermo Urrutia. Presente, profe. Valeria Vergara. Presente. Y Jimena Villa. Presente, profesora. Perfecto. Repaso si es que alguien no respondió. Atentos, por favor. Saray Díaz, Patricia Inostroza, Bárbara Mena, Felipe Rodríguez. Él está presente, profe, escribió en el chat. Ya, muchas gracias. ¿Quién era? Él. Felipe Rodríguez. Felipe Rodríguez. Perfecto. La Paula Urra estaba. No, no estaba. Y la Jimena Villa. Listo. Estamos, Profe, Javiera. la Jimena sí está. Profe, yo dije presente. Ahí estamos, listo. Ya, profe. Paula, Bárbara, Patricia y Saray son los que no están. Ok, Y ya no están. cerramos. Javiera, dígame. Profe, respecto con la actividad formativa, sale un cuadro, o sea, descargué el Word que usted tenía en la actividad y sale un cuadro donde dice que hay que completar con destacado, aceptable, básico, insuficiente. ¿Se hace igual o se hace solo el resumen? No, eso nada que ver. Eso es la escala de apreciación. Es que como uno aprieta la tarea formativa y te descarga este Word. No, no, no. Es solamente, tienes que hacer solamente el resumen, hazlo en un Word, hazlo en un Power como tú quieras y lo dejas como tarea. Ya, y profe, ¿como cuánto es el máximo, mínimo del resumen? Tiene que tener el resumen, ¿cierto? Lo que efectivamente vimos hoy día. No te estoy pidiendo ¿Con una plana grandes está bien o no? definiciones, sino que la idea es lo que tú entendiste de acuerdo a tu propio entendimiento. Profe, solo el resumen presentamos, sin introducción, nada de eso, ¿verdad? Nada, Solo no, solo el resumen. Ya, profe, muchas gracias. Ya, linda. Ya, profe, que esté bien. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima. Ya, profe, gracias. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, que descanse, que esté bien, profe. Nos vemos mañana. Chao, chao.